Bien chicos, jóvenes, señoritas, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a la clase de Historia Universal. El día de hoy vamos a hacer un repaso, una retroalimentación desde el primer tema que hemos ido realizando durante todas estas semanas, ¿ya? Entonces el día de hoy vamos a realizar un repaso del primer tema que hemos realizado durante estas semanas. Entonces el primer tema del día de hoy del repaso es aprendiendo de la historia, ¿no? Hoy día vamos a aprender lo que es la historia, ¿no? Objetivos, las fuentes, las ciencias auxiliares en la cual un historiador se va a basar para poder estudiarla. Bien, pues la historia la dividimos en historia y prehistoria, ¿ya? La prehistoria pues se divide, que está antes de la historia. Dentro de la prehistoria tenemos a la edad de piedra y a la edad de los metales, ¿ya? ¿Quién la divide de esta manera la historia? La historia y la prehistoria pues son los historiadores, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Para estudiarla mejor. Es sencillo estudiar algo así, los fragmentos, ya que podemos observar mejor los detalles. Bien, y dentro de la historia está la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea, que es hasta nuestros días, hasta hoy. Entonces la prehistoria está dividida en edad de piedra y la edad de los metales. La prehistoria culmina con la aparición de la escritura, ¿ya? Es donde que empieza pues lo que es la historia. Entonces nos vamos a centrar el día de hoy en lo que es la historia, aprendiendo de la historia. ¿Qué es la historia? Pues la historia es una ciencia social que realiza un estudio sistemático y metódico, ¿ya? De que manera muy analítica pues estudia los hechos, también acontecimientos producidos por el hombre, ¿no? Desde sus orígenes a través del tiempo hasta la actualidad. Entonces, jovencitos, recordemos, la historia es una ciencia social que estudia los hechos, acontecimientos, hechos sistemáticos y metódicos producidos por el hombre. Bien, acá tenemos una imagen. ¿Recuerdas de quién es esta imagen? Esta imagen es pues de un gran historiador de la antigua Grecia. Su nombre es Heródoto, que es considerado el padre de la historia. Muy bien, ¿cuál es la importancia o el objetivo principal de la historia? ¿Ah? Conozcamos entonces. Es estudiar el pasado. Un historiador primero tiene que estudiar el pasado o conocer el pasado para conocer o comprender el presente. Acá había un error, es el presente. Estudia el pasado para comprender o conocer el presente y proyectarse a un futuro mejor, a un mañana mejor. Bien, es posible, jovencitos, conocer todo lo que pasó en la historia. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será posible conocer todo lo que pasó en la historia? Pues la respuesta es un contundente no. No es posible conocer todo lo que pasó en la historia, ¿ah? Solo esto lo vamos a conocer mediante las fuentes, ¿ya? Mediante las fuentes es posible conocer solamente parcialmente la historia, ¿ya? Es imposible retroceder en el tiempo, pues, ¿no? Y revivir los sucesos y procesos del pasado. Es por ello que es necesario observar, leer e interpretar los restos o testimonios pues, que han dejado nuestros antecesores, ¿no? Estos restos pues, que reciben el nombre de fuentes, que dan pistas al historiador sobre los sucesos de la época que está investigando. Bien, tenemos las fuentes de la historia. ¿Qué son las fuentes de la historia? La fuente de la historia pues son huellas o vestigios
que han dejado nuestros antepasados en el tiempo, ¿no? Son evidencias del pasado. Pues para estudiar la historia, un historiador utiliza las fuentes, ¿no? Para que vaya clasificando lo más importante. Bien, también tenemos tipos de fuentes, ¿ya? Estos tipos de fuentes son las fuentes orales. Las fuentes orales son transmitidas a través de la voz, ¿ya? Son testimonios de forma oral transmitido de generación en generación porque sufren modificaciones. Tenemos por ejemplo los mitos, las leyendas, los relatos, tradiciones, cuentos y poemas. Tenemos a las fuentes escritas. Las fuentes escritas, como ya lo hemos explicado anteriormente, son transmitidas a través de la escritura, ¿ya? No te olvides, a través de la escritura. Por ejemplo, tenemos acá las cartas, libros, periódicos, crónicas y memorias. Todos estos hechos o acontecimientos tienen que estar relacionados a hechos históricos. Tenemos las fuentes materiales. Estas fuentes materiales son hechos por el hombre, también llamados fuentes monumentales. Estas fuentes materiales tenemos por ejemplo a las cerámicas, las monedas, los tejidos, fósiles antiguos, templos, esculturas, ¿no? Todos estos hechos son hechos por el hombre. Y por último tenemos a las fuentes audiovisuales, son fotografías, grabaciones de audio, discos, ¿no? Que han sido utilizadas por los historiadores a partir de fines del siglo XIX. También tenemos también tenemos las disciplinas y ciencias auxiliares de la historia, ¿ya? Estas ciencias que colaboran con la historia, ¿no? Para entender el pasado y dar validez pues a su estudio. El historiador busca aporte en otras ciencias, ¿no? Como por ejemplo tenemos a la geografía. La geografía es una ciencia que describe las características del medio geográfico en el cual se desarrollaron los hechos que se estudian, ¿no? Estudia la interrelación del hombre con el medio ambiente. Tenemos a la arqueología, es una ciencia que se encarga de la excavación y estudio de materiales del pasado. También tenemos a la paleontología. La paleontología es una ciencia que analiza los restos fósiles de los seres orgánicos en épocas pasadas. También tenemos a la numismática. La numismática es una ciencia que se ocupa del estudio de las monedas y medallas antiguas. También tenemos a la epigrafía, que se ocupa, que estudia e interpreta las inscripciones en restos sólidos. También tenemos a la etnología, que estudian pues las tradiciones, las costumbres de los pueblos, ¿ya? También entre otras ciencias disciplinas tenemos a la heráldica, que se encarga de estudio de los escudos familiares. Muy bien, jovencito, esto ha sido el tema del día de hoy. Pues hemos visto la historia, ¿no? Que es una ciencia social. Hemos visto las fuentes de la historia, su importancia, las disciplinas y las ciencias auxiliares, ¿no? También hemos conocido pues el padre de la historia, que es Heródoto, de la antigua Grecia, ¿ya? También hemos conocido lo que es la prehistoria, que está dividida en edad de piedra y edad de los metales. Muy bien, jóvenes, esto ha sido el tema del día de hoy. Conmigo será hasta la siguiente semana. No olvidar desarrollar la tarea que se le va a dejar en la plataforma y resolver los fast test también en la plataforma, ¿ya? Tengan ustedes muy buenos días y muchas gracias.